Ella se llamaba Ana Carolina Pasquin. Tenía 24 años, estudiante, trabajadora, apasionada por la vida. Para su familia y amigos, simplemente Carol. Tenía sueños, muchos, y cada día era un paso más cerca de alcanzarlos. Carol vivía en Sorocaba, una ciudad del interior paulista. Tenía una vida tranquila. Estudiaba, se cuidaba, tenía un círculo cercano de confianza. Nada parecía presagiar que detrás de esa cotidianidad alguien la estaba observando. Y lo peor, desde adentro de su propia historia. El 13 de noviembre de 2021, la madre de Carol recibe una noticia que ningún ser humano está preparado para escuchar. Su hija fue encontrada sin vida en su apartamento. Había sido asesinada. Un disparo, silencio y un mundo que se venía abajo. Elaine, su madre, fue quien encontró a su hija. El dolor fue inmediato, devastador, pero también el instinto de entender qué había pasado, y más importante aún, por qué y con quién. Las primeras sospechas apuntaron rápidamente hacia una figura conocida y perturbadora, el expadrastro de Carol, un hombre que había formado parte de su infancia, que había sido pareja de su madre por más de 15 años, que la crió, que vivió bajo el mismo techo. Su nombre era Eduardo de Freitas Santos, abogado, conocido por su entorno, pero también con antecedentes penales. Había sido arrestado en 2017 por delitos relacionados con difusión de material íntimo de una menor. Y lo más alarmante, había instalado una aplicación para espiar el teléfono de Carol. La controlaba, la vigilaba, la seguía, sin que ella lo supiera. Lo que parecía un lazo familiar ocultaba un patrón de control, de obsesión, de peligro. Y cuando Carol decidió alejarse, marcar límites, vivir su vida con libertad, él no lo soportó. La investigación comenzó de inmediato, y los indicios apuntaban a un solo lugar. Eduardo fue arrestado días después del crimen, pero liberado en menos de 2 meses. La justicia no reaccionó con la urgencia que el caso merecía. Y mientras el presunto asesino desaparecía del mapa, Elaine comenzaba otra lucha, ya no solo como madre, sino como símbolo, como voz, como activista que no iba a descansar hasta ver justicia. Para Carol, para todas. Esta es la historia de una vida interrumpida, de una joven que quería libertad, y de un sistema que no supo protegerla. Pero también es una historia que aún no ha terminado. Durante más de 15 años, Eduardo de Freitas Santos formó parte de la familia Pasquin. Fue pareja de la madre de Ana Carolina y por muchos años una figura cotidiana en su vida. Alguien cercano, alguien en quien se confiaba. Eduardo era abogado. Tenía estudios formales, contactos, cierta presencia profesional en Sorocaba. Desde fuera, parecía alguien respetable. Sin embargo, el tiempo revelaría una cara muy distinta. En 2017 fue objeto de una investigación penal relacionada con la difusión no autorizada de material íntimo. Aunque fue arrestado en ese momento, su caso no tuvo una condena definitiva en los tribunales. Salió en libertad, pero el precedente quedó registrado. Con los años, su comportamiento hacia Carol comenzó a levantar sospechas. Según las investigaciones posteriores al crimen, se descubrió que Eduardo habría instalado una aplicación de monitoreo en el celular de Ana Carolina. Esta herramienta permitía observar su ubicación, acceder a sus mensajes y seguir sus pasos sin su consentimiento. Carol habría compartido con su madre y amigas algunas preocupaciones. Notaba actitudes incómodas, miradas que la hacían sentirse observada, cambios en su entorno que no sabía explicar, y poco a poco se fue alejando. La distancia creció. Carol quería vivir de forma independiente, marcar sus límites,
tener control sobre su vida. Pero cuando una persona con acceso y poder no acepta un no, el entorno puede volverse inseguro. Luego del crimen, Eduardo fue detenido como sospechoso por las autoridades. Sin embargo, pocos meses después, fue puesto en libertad provisional. Al día de hoy, su paradero es desconocido y continúa siendo buscado por la justicia brasileña. Para la familia Pasquin, todo lo que antes parecía cotidiano, hoy se mira con otros ojos. Los silencios, las señales, las pequeñas alertas que tal vez pasaron desapercibidas, porque a veces el peligro no viene de un desconocido, viene de alguien que estuvo demasiado cerca, durante demasiado tiempo. Era sábado, 13 de noviembre de 2021. Para muchos, un día más. Para Elaine Pasquin, ese día marcaría el final de su vida tal como la conocía. Aquel día encontró a su hija, Ana Carolina, en su departamento, sin vida. El cuerpo de Carol presentaba una herida de arma de fuego. No hubo señales de robo. Nada había sido forzado. Todo indicaba que quien había entrado era alguien que conocía. La policía inició la investigación de inmediato. Entrevistaron a vecinos, revisaron cámaras de seguridad del edificio y solicitaron pericias al equipo forense. El nombre de un sospechoso apareció muy temprano en el expediente: Eduardo de Freitas Santos. Los investigadores accedieron al teléfono de Carol. Allí encontraron indicios de que había sido vigilada. Una aplicación de monitoreo instalada de forma remota, sin su consentimiento, habría permitido a otra persona rastrear su ubicación, leer sus mensajes, ver sus movimientos en tiempo real. Con esos elementos, las autoridades emitieron una orden de detención. Eduardo fue arrestado el 24 de noviembre de 2021, poco más de una semana después del crimen. Su estadía en custodia, sin embargo, duraría poco. A principios de 2022, Eduardo fue liberado bajo medidas cautelares. Dijo estar colaborando con la justicia, pero semanas más tarde, desapareció. Desde entonces, es considerado prófugo, con orden de captura activa y con más preguntas que respuestas. La comunidad se movilizó. El nombre de Carol se volvió un símbolo, y su historia, una herida abierta. Para su madre, la búsqueda de justicia ya no era solo por su hija, sino por todas aquellas que no pueden contar su historia. Carol fue mucho más que una víctima. Fue hija, amiga, soñadora, y merecía protección, mecanismos, acceso a ayuda, pero como muchas otras, no los tuvo a tiempo. La pregunta que queda es: ¿cuántas más deben caer para que algo cambie? Para Elaine Pasquin, el mundo se detuvo el 13 de noviembre de 2021. Perder a una hija no es algo para lo que una madre esté preparada. Pero perderla así, en circunstancias injustas, dolorosas y sin respuestas claras, transforma el dolor en lucha. En Sorocaba, vecinos, amigos y familiares se unieron en vigilias. La ciudad, impactada, comenzó a preguntarse: ¿cómo es posible que algo así ocurra en silencio? ¿Cómo no se detectó antes? ¿Quién protege a las mujeres que están siendo vigiladas, controladas, acosadas desde la sombra? Elaine, pese al dolor, se convirtió en un faro, en una madre que no solo llora, sino que actúa. Ha participado en campañas, dio charlas sobre violencia digital y apoya a otras mujeres que han vivido relaciones con vínculos de poder peligrosos. El caso de Carol traspasó fronteras. En redes sociales, cientos de personas comenzaron a compartir sus propias experiencias. Mujeres que también se sintieron perseguidas, controladas, manipuladas. Muchas de ellas en silencio. El nombre de Ana Carolina también llegó a las escuelas. Algunos docentes aprovecharon el caso para hablar sobre el consentimiento digital,
los vínculos sanos y los límites. Porque prevenir también es educar. Y la educación, muchas veces, es el primer escudo. Hoy, Elaine no solo lleva el dolor de una pérdida, lleva también la fuerza de una causa. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, es un acto de memoria y resistencia, en honor a Carol y en nombre de muchas otras. Una historia que pudo terminar en silencio se convirtió en eco, en voz, un símbolo, porque el amor de una madre es más fuerte que el olvido. Cada día, millones de mujeres en Brasil caminan, trabajan, estudian, viven, pero muchas lo hacen con miedo, porque en este país, ser mujer también puede significar estar en riesgo. Y lo que le pasó a Ana Carolina Pasquim no es un caso aislado, es parte de una tragedia colectiva. Según el Fórum Brasileiro de Segurança Pública, en 2022 se registró un feminicidio cada 6 horas. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por personas con las que tenían o habían tenido una relación íntima. Hombres que alguna vez dijeron amarlas. Los patrones se repiten: control excesivo, celos, aislamiento, amenazas veladas. Pero también la falta de acción rápida de las instituciones. En muchos casos, hay denuncias previas, hay alertas, hay pedidos de ayuda, pero no hay respuesta a tiempo. Hoy, la violencia no siempre es visible. Muchas veces se oculta detrás de una pantalla. Se instala en forma de aplicaciones espía. Se camufla en el discurso del cuidado o del amor obsesivo. Y para muchas víctimas, eso es solo el comienzo. Pero también hay resistencia, mujeres que alzan la voz, colectivos que organizan redes de apoyo, marchas que exigen reformas. Porque la lucha contra el feminicidio no es solo penal, es cultural, es educativa y es urgente. Expertos coinciden. Brasil tiene leyes para combatir el feminicidio, pero su aplicación es desigual. Hay avances, como la Ley María da Pena, pero aún falta inversión, capacitación y políticas de prevención sostenidas. Mujeres como Elaine han decidido no quedarse en el dolor. Llevan su historia a escuelas, centros comunitarios, medios, porque saben que una conversación a tiempo puede salvar vidas y que romper el silencio es el primer paso. Ana Carolina Pasquim es una entre miles, pero si su historia logra abrir los ojos a tiempo, entonces habrá esperanza. Después de cada tragedia, queda una pregunta suspendida en el aire. ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo se transforma el dolor en algo que valga la pena? En el caso de Ana Carolina Pasquim, esa respuesta no llegó en los tribunales. Llegó en las calles, en las aulas, en las voces que se levantaron por ella. Elaine no eligió ser activista, pero eligió no rendirse. Decidió que la historia de su hija no iba a quedar enterrada en silencio, que su nombre no sería solo parte de una estadística, sino un recordatorio de lo que aún falta por cambiar. Hoy, más que nunca, hablar es un acto de valentía. Si estás en una relación donde sientes que el control reemplazó al amor, donde tu privacidad ya no existe, donde tus decisiones ya no son solo tuyas, eso no es amor, es violencia. Existen líneas de ayuda, existen refugios, existen personas dispuestas a escucharte, y sí, existen finales distintos, pero todo empieza cuando se rompe el silencio. La solución no es solo penal, es cultural, es educativa, es colectiva. Implica hablar con nuestros hijos, revisar nuestros vínculos, desaprender ideas heredadas y construir nuevas formas de convivir. Ana Carolina Pasquim tenía derecho a vivir, a amar, a equivocarse, a seguir. Hoy no está, pero su historia ya no es solo suya, es nuestra, y con cada paso que demos hacia una sociedad más justa y segura para las mujeres, la estaremos honrando. Gracias por acompañarnos.
Suscríbete para más historias reales que merecen ser contadas. Y si puedes, comparte este video. Tal vez ayude a alguien más. Nos vemos en el próximo video.